Bueno, continuando con la sesión de decos del solucionario del examen final del módulo 1 hasta la parte 2, el ejercicio 16 decía esto, ¿no? Ya leíste el problema, yo voy a poner la parte más relevante nada más, ahí te va. El flagelo bacteriano se mueve como una propela, impulsando a las células que habitan en líquidos del cuerpo del huésped. Esto lo diferencia del flagelo de eucariotas. Recuerda, mira, yo lo he subrayado con qué sentido, para que tú observes que el flagelo bacteriano se refiere justamente al primer tipo de flagelo que mencionan, y el segundo se refiere al flagelo de eucariotas. Una diferencia muy distintiva entre estas dos es que el primero presenta flagelina en su estructura y el segundo presenta tubulina en su estructura, tal como se observa en la siguiente imagen, mira. El flagelo bacteriano está hecho de flagelina, mientras que el flagelo de eucariota está hecho de tubulina. Por lo tanto, estos que van a formar una estructura de microtúbulos conocida como que con 9 por 2 más 2. Acá hay 2 dentro y acá hay 9 dobleces. 9 por 2 más 2. Recuerda esta configuración de 9 por 2 más 2. De ese modo, asociados a dineína, se forman los flagelos de eucariotas. Y como acá no se observa lo mismo, esa es la diferencia muy distintiva entre ambas. Pues la clave es la que marcamos. 17 dice esto. La metalosfoera prunae fue descubierta en una pila humeante del mineral de una mina de uranio. Ella prefiere las altas temperaturas y pH bajo. ¿Cuál sería el dominio a la que pertenece esta especie? Recuerda, refiere las altas temperaturas y pH muy bajo. ¿Cuál es el dominio de estas? Bueno, el dominio es arquea. ¿Por qué arquea y no procariota? Porque existen tres dominios y estos son bacteria, arquea y eucariota. Si bien es cierto, bacteria y arquea son procariotas, el término procariota no significa un dominio en sí. Por lo tanto, la clave ¿cuál sería? Arquea. ¿Y cómo marcas arquea y no bacteria? Fácil, porque dice que habitan en una mina de uranio. Esa mina de uranio tiene altas temperaturas y un pH muy bajo. Eso quiere decir que las condiciones son extremas y de las dos, quien es extrema son las arqueas. Por eso la clave es arquea. Ahora bien, en el caso de la 18, el equita está muy chévere, la verdad. Ahí te va. Muchos procariontes también presentan plásmidos en su citoplasma. Estos círculos de ADN llevan algunos genes, unidades de herencia, que pueden conferirles ventajas como por ejemplo, bueno, recordemos algo, el plásmido ofrece resistencia a antibióticos. Un ejemplo de esto sería los betalactámicos. Justamente estos ayudan a poder contrarrestar infecciones de bacterias. Por eso la clave es casa. Esa está más rápida que el resto, ¿no? Ahora mira, el citoplasma de los procariontes contiene miles de ribosomas, estructuras sobre las cuales se sintetizan los polipéptidos, es decir, proteínas. El cromosoma único de la célula procariota, que es una molécula de ADN circular, está ubicado en una región. Ya, te mencionaron los ribosomas para que, bueno, a manera de introducción, pero la pregunta se refiere a que, ¿a dónde está el ADN circular? Y la respuesta ¿cuál sería? Mira, el ADN circular, el cromosoma bacteriano, está en una zona densa del citoplasma conocida como nucleoide. Por eso la clave es beso. 20. El almidón no se disuelve fácilmente. ¿Ya? ¿Por qué la clave acá es casa? Fácil. Te dicen aquí, mira. ¿Ya? ¿Qué se representa en esta imagen? A representa a la amilopectina y B representa a la amilosa. La amilopectina tiene dos enlaces, alfa 1,4, que son las que están acá, y alfa 1,6, que es la que está acá. Y esta únicamente tiene alfa 1,4. Por lo tanto, A, que es la amilopectina, presenta dos tipos de enlace, el alfa 1,4 y el alfa 1,6. Mientras que B presenta únicamente un tipo de enlace, que es el alfa 1,4. Por eso la clave es casa. A ver, 21. Los lisosomas sirven para disponer de desechos y como centros de reciclado. Las enzimas de su interior rompen las moléculas de gran tamaño en subunidades más pequeñas que la célula puede emplear como material para síntesis o eliminación. Distintos tipos de moléculas se descomponen gracias a diferentes tipos de enzimas lisosomales. Las mencionadas organelas unimembranosas
Cuando dice mencionadas organelas unimembranosas, lógicamente se refiere a estos lisosomas. Recuerda que los lisosomas tienen una membrana únicamente. Por eso está subrayado. Esta pregunta se refiere a esta de acá. Se encontraría abundante en ¿dónde exactamente habrían muchos y muchos lisosomas? No pudiste marcar el hecho, lógicamente porque son plantas y los lisosomas no están en plantas. Cianobacteria peor, porque recuerda que la cianobacteria es una procariota, no tiene organelas. Quizá estarías acá, ¿no? Entre un ascomiceto y un macrófago. ¿Qué es un ascomiceto? Es un hongo. Y un macrófago es una célula que va a hacer fagocitosis. ¿Por qué la clave es dedo? Por esa razón, mira. Acá tenemos un macrófago que tiene muchos lisosomas. Estos lisosomas, ¿qué van a hacer? Van a contrarrestar bacterias y ciertos virus. Una vez que el macrófago fagocite, estos van a ingresar a donde, mira, adentro de la célula del macrófago, y los lisosomas van a empezar a degradar con sus enzimas lisosomales. Algunos le dicen enzimas hidrolíticas, por si acaso, y van a eliminar justamente los desperdicios a través de lo que tú llamarías como excreción. Ya está. 22. El núcleo contiene por lo menos un espacio, el cual presenta una región densa de forma irregular, donde las subunidades del ribosoma se ensamblan. A ver, recuerda, ¿cómo se llama aquella estructura que está dentro del núcleo que se encarga de ensamblar ribosomas? La clave, ¿cuál sería? Nucleolo, porque el nucleolo justamente es la zona densa que formará unidades ribosomales. Ahí está, esa fue más rápida. 23. El retículo endoplasmático, ahí está, RE, es una extensión de la envoltura nuclear. Forma un compartimiento continuo que se despliega una y otra vez formando canales y tubos. Los dos tipos de retículo endoplasmático se nombran según apariencia en las microfotografías electrónicas, en donde se observan que algunas presentan granos y otros no. Mira, la cantidad de retículo endoplasmático con o sin granos depende del tejido donde se encuentre. Por ejemplo, las células de la glándula pancreática fabrican y secretan enzimas que ayudan a digerir los alimentos en el intestino delgado, por lo que ellas representan abundante. Mira, seguramente, solamente quizá, tú hayas pensado en marcar Golgisoma porque se refiere al aparato de Golgi, y como tú leíste aquí secretan, habrás pensado en marcar Golgisoma o aparato de Golgi, o quizá eso hayas marcado. Pero la clave no es esa. ¿Por qué razón? Porque te dice, en esas células qué cosa abundan. Mira, te dicen que las células ya pancreáticas secretan enzimas. Eso es cierto, claro, es cierto. Y te preguntan en ellas qué cosa abundan. Como todo el texto trata sobre retículo endoplasmático y lo que hay, ¿no?, que es liso o rugoso, la pregunta se infiere que te preguntan algo al respecto. Porque acá justamente te dicen, mira, la cantidad de retículo endoplasmático con o sin grano depende del tejido donde se encuentre. Entonces, el tejido pancreático que se observa va a tener cierta cantidad de retículo liso y rugoso. Por lo tanto, como este se crea enzimas, las cuales son proteínas, y únicamente el rugoso tiene ribosomas, y los ribosomas crean proteínas, la clave acá que sería rugoso. Por esa razón. Entonces, 23, clave rugoso. Y justamente acá está el detalle, ¿no? Mira, este rugoso va a crear esta proteína, y esta proteína va a ser excretada a través del aparato de Golgi, es cierto. Esto haría tranquilamente una célula de los islotes de Langerhans, es decir, del páncreas, que crea insulina. Sin embargo, así como tiene aparato de Golgi, tiene abundante retículo endoplasmático rugoso. Por eso la clave es esa. Bien. 24. Muchas vesículas se fusionan con el aparato de Golgi. ¿Ya? Más rápido. ¿Cómo se conoce la estructura que señala la imagen? Eso de acá es el aparato de Golgi. Y los sacos aplanados que forma, ¿cómo se van a llamar? Dictiosomas. Sí, los sacos aplanados se llaman dictiosomas y justamente se señala un saco aplanado. Por eso la clave es casa. 25. Mira, esta pregunta es muy chévere. De hecho, quizá ya te haya nacido la duda aquí. Vamos a verla con calma, porque esa pregunta sí lo amerita. Una forma normal de la proteína motora dineína provoca el síndrome de Cartagener.
Trastorno genético que se caracteriza por presentar sinusitis crónica, infecciones pulmonares, la mucosidad espesa que se colecta en las vías respiratorias se forma a partir de las biopelículas y la actividad bacteriana e inflamaciones resultantes dañan a los tejidos. Todo lo que has visto anteriormente básicamente ha sido una introducción a lo que es la enfermedad, pero no te van a preguntar lo que es la enfermedad en sí. Sí, mira. Lo importante de aquí es que está mencionada esta proteína motora de llamada dineína. La dineína ya la vimos hace un rato. ¿Te acuerdas cuando te presenté al flagelo de eucariotas? Entonces ya la vimos en realidad. Ahora bien, dice aquí, los varones afectados pueden producir espermatozoides, pero son infértiles. Examine la siguiente imagen donde la dineína normal es A y la normal es B, e indique la causa de infertilidad de los hombres. Entonces, a ti te están preguntando no por el síndrome de Cartagener, sino porque los hombres que tienen el síndrome son infértiles. Y te ponen esta imagen. Esta imagen ya la hemos visto, mira, es el famoso 9 por 2 más 2. Y el 9 por 2 más 2 estaba formado de microtúbulos, ¿te acuerdas? Y los microtúbulos, en este caso, van a formar al flagelo. Y este flagelo, mira, este flagelo está bien porque es normal. Y este flagelo está mal. Y justamente A representa la normal. Entonces, si una persona, un varón, tiene la dineína, la proteína motora, y sufre este síndrome, el flagelo de esa persona va a estar dañado. Por lo tanto, si el espermatozoide tiene flagelo dañado, es muy probable que esto cause la infertilidad. Por eso la clave, mira, ¿cuál sería? La clave avión. La clave avión. ¿Pero qué tiene que ver la dineína todo esto? La verdad es que la dineína es la que está aquí, mira. Y justamente esa permite la unión, ¿no? La configuración para formar el flagelo. Pero incluso sin saber eso ya podrías marcar, porque si tú reconoces que esto de acá es una estructura de 9 por 2 más 2, ya sabrías que se refiere a un flagelo o a un cilio. O en este caso, como se refiere a la infertilidad y a los espermatozoides, debe ser el flagelo de los espermatozoides. Por eso la clave es avión. Bueno, a por más. La de aquí, mira, dice. Las 3/4 partes o más del volumen de muchas células vegetales. Uf, con esto ya te salió. Ocupadas por una organela. Dicha organela, y te preguntan por ese organelo que se hace referencia, ¿cuál sería? Mira, la vacuola. ¿Por qué la vacuola? Porque la vacuola en vegetales es muy, muy grande. 3/4 partes del volumen de muchas células. ¿Viste? Ya de cajón sale vacuola. 27. Las reacciones independientes de la luz dan lugar a síntesis de glucosa. Ya. A partir de dióxido de carbono. La extracción de átomos de una fuente inorgánica, es decir, del CO2, y su incorporación a una molécula organa se llama fijación del carbono. Es la primera etapa del ciclo de Calvin, lógicamente. En la mayoría de las plantas protistas, fotosintéticos y algunas bacterias, la enzima rubisco fija el carbono uniendo CO2 a la ribosa bifosfato de 5 carbonos o bifosfato de ribosa. Indica una característica de dicha enzima, es decir, te piden una característica de la enzima rubisco. Bueno, el preámbulo fue para esta pregunta, ¿no? A ver, ¿es una enzima cuya actividad depende de la cantidad de luz? No, porque la fase oscura, que es el proceso donde participa rubisco, es una fase totalmente independiente de la luz, es decir, ocurre de día o de noche, porque no depende de la luz. En cambio, la fase luminosa sí depende de la luz. Recuerda que es fotodependiente, por lo que únicamente ocurre de día. En cambio, la enzima no. Entonces, eso de acá es falso, porque no depende. Recuerda que es fotoindependiente. La B que dice, ¿es una enzima que actúa como reactante en el ciclo de Calvin? No, pudiste haber marcado beso, claro, es válido, pero no es la clave. ¿Por qué? Porque una enzima jamás actúa como reactante. La enzima simplemente permite que la reacción ocurra más rápido. No participa como reactante ni sale como producto. La enzima no participa en la reacción química de manera muy directa que digamos, sino más bien la enzima ofrece un lugar donde se acelera la velocidad donde los reactantes pasan a productos. La enzima jamás actúa como reactante. Ya está, por eso la clave beso no es.
C que dice, es una enzima que puede ser inhibida por el aumento de dióxido de carbono. A ver, si aumenta el CO2, la actividad de la rubisco aumenta. Sí, la actividad de la rubisco aumenta porque el CO2 es un sustrato para la rubisco. En esta imagen te lo voy a demostrar de este modo, mira. Aquí, esta es la cinética enzimática. Es un gráfico que tranquilamente puede venir en alguna deco. Ya está, ahí te va. S significa sustrato. Esto de acá olvídate, no interesa. S se interesa. S significa sustrato. El sustrato en este caso es el CO2. A medida que aumenta el CO2, que es decir, cuando va a la derecha, la velocidad también aumenta, ¿te has dado cuenta? Cuando el sustrato es muy poquito, la velocidad, mira, es muy pequeñita. Pero cuando aumenta la cantidad de sustrato, la velocidad también es aumentada. Va a llegar un punto donde la cantidad de sustrato, por más que le añades más y más y más, únicamente, mira, llega a una curva netamente aplanada, ¿sí o no? ¿Y por qué? Porque acá alcanza su velocidad máxima, es decir, porque se satura con mucho sustrato. ¿Te diste cuenta? A medida que hay más CO2, esta enzima actúa más rápido, lógicamente, porque ese es el sustrato para esa enzima. Pero el detalle está en que esto no es para siempre. Además, la premisa anterior decía que si el aumenta sustrato, es decir, CO2, se inhibía. Mira, acá dice que se inhibe, pero gráficamente estamos observando que mientras más tú añadas, es muy posible que la velocidad de reacción no se inhiba, ¿no? Sino más bien que la enzima se estimule y aumente su eficiencia. Por eso la clave no es esa. Ya, pero ¿por qué la clave es dedo? Dice, ¿se le puede encontrar en el estroma de los cloroplastos? Claro, porque justamente la rubisco participa en el ciclo de Calvin y este ciclo de Calvin ocurre en el estroma de los cloroplastos. Por eso la clave es dedo. Ya está, pero sin embargo te he explicado también esta gráfica que ejemplifica cómo reacciona una enzima que tranquilamente puede venir en alguna deco, créeme. Es muy buena pregunta si es que esto de aquí está incluido en alguna de ellas. Ya está. Recuerda que el estroma es esto de aquí, el espacio o acuoso del cloroplasto. Y ahí están las enzimas, lógicamente entre ellas. Bueno, continuando con la resolución de las reales preguntas de eco, está la pregunta número 28. Ahora bien, la flecha señala un osteocele, que es un espacio donde vas a encontrar osteocito maduro. Estos osteocitos maduros se nutren a través de las arterias que circulan a través de los conductos de Havers. Para obtener los nutrientes del conducto de Havers, ellos realizan o prolongan prolongaciones que van a llegar hasta las arterias. Y esa prolongación circulan a través de los canalículos calcóforos. Por esa razón la clave es beso. Ahora, la clave de la 29 ya la hemos visto en los videoclases, también en una que otra deco más. Te preguntan así, ¿dónde se encuentran dichas estructuras que se encargan de intercambiar gases? Se refiere al estoma, lógicamente, y el estoma está en la epidermis, por eso esa pregunta está un poco más rápida que la anterior. En cuanto a la 30, y ya para ir más rápido, se refiere a la figura A, ¿sí o no? Y esta figura A sería la de aquí, y eso si lo vemos en grande sería esta de aquí. Por lo que esto de aquí sería una similar, ¿sí o no? ¿No es que las dos son periféricas? ¿Y cómo sabemos que esta de acá es polar? ¿Por qué? Porque está pegada o asociada a la región hidrofílica del fosfolípido. Y como la zona es hidrofílica, la zona es polar, polar con polar semejanza, y por esa razón la proteína es periférica, es polar. Entonces la letra A señalada aquí señala una proteína periférica polar, por eso la clave es casa. En cuanto a la resolución de decos, está finalizado. Esperamos que haya sido de tu agrado. Y ya han sido 30 preguntas, es bastante la verdad. Ya nos veremos en algún otro video. Chau, chau.